El futuro de DC sigue siendo una enorme incógnita. Sí, ya conocemos algunos proyectos, ya sabemos quiénes son los primeros héroes en este nuevo universo, y poco a poco James Gunn empieza a construir las bases de este nuevo DCU. Pero siendo honestos, nadie sabe realmente hacia dónde va todo esto, porque una cosa es presentar personajes, y otra muy distinta es construir un universo completo. Uno que pueda durar años, uno que tenga una dirección clara y sobre todo uno donde cada historia se sienta conectada con algo mucho más grande. Y mientras el internet está lleno de teorías sobre el futuro de DC, yo decidí tomar un camino un poco diferente. Decidí preguntarle directamente a mi IA de confianza. Sí, literalmente voy a dejar que una inteligencia artificial me ayude a construir el futuro de DC. Ella me va a dar las ideas, los proyectos, los grandes eventos, los personajes, y yo voy a intentar entender qué tipo de historia podría contar realmente este universo que nos están proponiendo. Porque tal vez la IA termine siendo un DC más coherente que Hollywood, o tal vez esto se convierta en el caos absoluto. Así que hoy en Mike's Basement vamos a construir el futuro del universo cinematográfico de DC usando inteligencia artificial. Pero claro, antes de empezar hay que poner algunas reglas. Porque si le iba a pedir a una IA que me construyera el futuro de DC, no podía simplemente darle libertad total. La idea no era hacer fanfiction sin sentido. La idea era intentar construir un universo que realmente pudiera existir. Así que esto fue exactamente lo que le pedí. Ayúdame a desarrollar cómo tú harías el futuro del universo cinematográfico de DC al mando de James Gunn. Y aquí viene la parte importante. Le dije que tenía que respetar todo lo que ya existe dentro del nuevo DCU, desde Superman hasta proyectos como Supergirl o Man of Tomorrow. Nada de volver a reiniciar y nada de ignorar lo que ya está siendo anunciado. La IA tenía que construir sobre bases que ya estaban puestas. Después le puse una segunda regla. Solo podía elegir 5 películas y 2 series complementarias. Porque es muy fácil construir un universo cuando tienes 20 proyectos. Lo difícil es elegir correctamente cuáles son las historias importantes. ¿Qué personajes merecen película? ¿Qué historias funcionan mejor como serie? Y sobre todo, ¿qué camino puede llevarte a un gran evento cinematográfico? Porque sí, todo esto debería de concluir hacia una sola película. El equivalente a un gran momento del DCU. El momento donde todo explota. Donde todos los héroes terminan reuniéndose. Pero luego vino probablemente la regla más complicada que le di. El casting. Porque la IA no tenía que solo elegir proyectos, tenía también que castearlos. Y aquí le pedí algo muy específico. Mantener a los actores principales dentro del rango de edad de David Corenswet. ¿Por qué? Porque si DC realmente quiere construir un universo a largo plazo, necesita actores que puedan cargar estas franquicias durante muchos años. No puedes construir una saga de 10 años si tu Liga de la Justicia envejece antes de llegar a un gran evento. Y así es que la IA tenía que pensar no solo como un fan más, tenía que pensar como la arquitecta de un universo cinematográfico. Y honestamente, hay algunas decisiones que tomó que podrían funcionar demasiado bien. Y el primer proyecto que la IA decidió desarrollar para este nuevo DCU fue Wonder Woman. Y honestamente creo que aquí tomó una decisión muy inteligente. Porque lo fácil habría sido correr directamente hacia Batman. Meter Gotham, meter oscuridad, meter al personaje más popular de DC lo más rápido posible. Pero aquí parece haber entendido algo muy importante. Porque si Superman ya abrió la puerta al lado heroico de este universo, entonces el siguiente paso lógico es abrir la puerta al lado mitológico. Porque este universo de repente ya no trata solo de metahumanos. Antes hablábamos de dioses, de magia, de reinos ocultos, de amenazas antiguas que existen desde antes de la humanidad moderna. Y ahí es donde me parece que entra Diana. La película arrancaría con un mundo todavía intentando entender qué significa la aparición pública de seres como Superman. Los gobiernos empiezan a discutir sobre metahumanos, la gente empieza a dividirse. Algunos lo ven como esperanza, otros como amenazas. Pero mientras el mundo moderno intenta adaptarse, Themyscira observa todo desde lejos. Y eso me parece una idea buenísima, porque para las Amazonas Superman no sería visto como un primer héroe, sería una advertencia. La señal de que el mundo de los hombres está entrando en una nueva etapa, una donde empiezan a aparecer seres capaces de alterar el equilibrio del planeta. Y eso lleva directamente a Diana. No como una heroína que tiene fama, no como alguien que busca convertirse en un símbolo, sino como una guerrera enviada a entender qué está pasando con el mundo exterior.
Y en este punto se toma una decisión bastante importante en cuanto a la película. No usar a Ares. Porque sí, Ares es el villano más obvio para una primera película de Wonder Woman, pero también es el camino más seguro, el más predecible. En cambio, la IA eligió a Circe, y honestamente creo que funciona mucho mejor para este universo, porque Circe permite explorar algo que el DCU todavía no tendría, el horror mitológico. Magia, manipulación, criaturas imposibles, corrupción y esa sensación de que existen fuerzas mucho más antiguas que Superman o cualquier metahumano. Pero además, Circe encaja perfecto con el tema central de todo este capítulo del DCU, el miedo, porque ella no quiere destruir el mundo, quiere demostrar que la humanidad nunca cambia, que los humanos siempre terminan adorando, temiendo o intentando controlar a los dioses. Y esto conecta directamente en cómo el mundo empieza a ver a Superman y a los metahumanos. Literalmente esta película estaría sembrando el conflicto ideológico del universo completo. Y mientras todo esto ocurre, Diana estaría atrapada entre dos mundos. Themyscira ve a la humanidad con desconfianza, el mundo humano ve a los metahumanos con miedo, y Diana tendría que decidir qué significa realmente ser una heroína en un planeta que todavía no sabe si quiere héroes. Es momento de hablar del casting, porque aquí también hay decisiones bastante interesantes. Y empecemos con Adria Arjona como Wonder Woman. Honestamente me parece una elección muy fuerte, y si recuerdas fue parte de mi fan casting que te subí en este canal hace unos pocos meses. Y esto es especialmente porque encaja perfecto con el rango de edad que necesita el DCU. Pero además tiene algo importante, presencia, y Diana necesita exactamente eso. No necesitas que Wonder Woman sea solamente intimidante, necesitas que cuando aparezca en pantalla se sienta como alguien más grande que la vida misma. Y creo que Adria tiene muchísimo de esto. Luego tenemos a Eva Green como Circe, y sinceramente esto me parece espectacular, porque Eva Green tiene una energía que funciona perfecto para personajes manipuladores y peligrosos. Puede sentirse elegante, pero también profundamente perturbadora. Y si esta versión de Circe realmente se inclina hacia un horror mitológico, ella podría cargar con gran parte del tono de la película. Además, me gusta mucho que la IA también haya pensado en personajes como Nubia y Artemis, porque esto ayuda a que Themyscira se sienta como una cultura real, no solamente como el lugar del cual viene Wonder Woman. Y al final, la verdadera función de esta película sería muy importante. Dejar claro que el DCU no trata solo de superhéroes, trata de mitología, de política, de miedo, de evolución y de un mundo que poco a poco se empieza a dar cuenta de que ya no están solos. Y después de abrir la puerta al lado mitológico del DCU, la IA hizo algo que honestamente no me esperaba. En lugar de irse directamente a otra película enorme, a otro blockbuster, decidió bajar la escala. El siguiente proyecto sería una serie para HBO centrada en The Question. Y mientras más lo pienso me parece que más sentido tiene. Porque si este universo realmente quiere sentirse vivo, no todo puede tratar sobre dioses peleando en el cielo. También necesitas ver cómo reacciona la gente normal. Y ahí es donde The Question puede convertirse en uno de los proyectos más importantes de todo el DCU. Porque esta serie no trataría sobre salvar el mundo, trataría sobre descubrir qué está pasando detrás en este mundo. La IA plantea a Big Satch como un periodista obsesionado con una serie de desapariciones relacionadas con experimentos en metahumanos, tecnología alienígena y programas secretos que empiezan a surgir después de la llegada pública de héroes como Superman. Y honestamente este me parece el tipo de proyecto que le da una profundidad a este universo compartido. Porque mientras Superman es la esperanza, otras personas ya están pensando en cómo controlar este nuevo mundo. Y eso me gusta muchísimo, porque convierte al DCU en un lugar donde los héroes generan consecuencias políticas reales. Aquí no todo el mundo ama a Superman, no todo el mundo confía en los metahumanos, no todo el mundo quiere esperar a que aparezca un alienígena a salvar el día. Algunas personas quieren protocolos, quieren control, quieren supervisión, y ahí entra probablemente la pieza más importante de toda esta serie y potencialmente una de las piezas más importantes de este universo. Maxwell Lord, porque no lo plantea como un villano caricaturesco, no sería el típico empresario malvado que quiere dominar el mundo, sería mucho más peligroso que eso. Un hombre inteligente, carismático, elegante y que genuinamente cree que los héroes no deberían de existir sin una supervisión. Eso lo hace interesante, porque si somos honestos desde la perspectiva de un gobierno, Maxwell Lord tiene muchos argumentos muy válidos. Literalmente estamos hablando de seres capaces de destruir ciudades, mover países, cambiar el planeta y el mundo simplemente debería de confiar que siempre van a hacer lo correcto. Ese tipo de preguntas son las que hacen que un universo compartido se sienta maduro. Y además me gusta mucho que la IA use este tipo de series para construir paranoia.
porque mientras otros proyectos mostrarían héroes, The Question solo quiere mostrar las sombras del DCU. Laboratorios clandestinos, archivos secretos, tecnología robada, metahumanos desapareciendo, casi como si el universo estuviera empezando a pudrirse debajo de la superficie. Y sinceramente ese tipo de tono me encaja perfecto con HBO, porque este proyecto podría sentirse más cercano a un thriller político que a una serie tradicional de superhéroes. Algo entre conspiración, periodismo y una paranoia gubernamental. Y metiéndonos a hablar del casting, aquí tomo una decisión algo interesante, y es a Jake Gyllenhaal como Big Satch. Una elección interesante porque Gyllenhaal tiene exactamente el tipo de energía que necesita The Question. Es ese tipo de personaje que poco a poco empieza a destruirse a sí mismo buscando respuestas. Y además puede transmitir inteligencia sin sentirse frío. Algo importantísimo para un personaje que pasaría parte de la serie investigando. Como Max Warlord ya sabemos que tenemos a Sean Gunn y lo vimos en Superman. Y aunque realmente creo que no es exactamente lo que necesita Maxwell, puede llegar a funcionar dándose un cierto contexto. Y luego está Eiza González como René Montoya, algo que puede llegar a funcionar bastante bien si esta serie realmente se inclina hacia el lado detectivesco y urbano del DCU. Pero creo que la decisión más interesante es utilizar a Mr. Terrific como un cameo recurrente, porque esto conecta esta historia de conspiraciones con el resto del universo sin llegar a romper el tono. Y además deja claro algo muy importante: los héroes ya van a empezar a cruzarse aunque todavía no exista una liga. Y al final, la verdadera función de The Question sería dejar sembrada una idea muy importante para el futuro del DCU. Mientras el mundo aprende a admirar a los héroes, otras personas ya están construyendo sistemas para detenerlos. Y después de explorar el lado político, las conspiraciones y el medio que empieza a crecer alrededor sobre los metahumanos, por fin la IA va a introducir a Batman. Y aquí lo interesante es que no lo va a hacer como el centro absoluto del universo, algo que me parece una decisión muy inteligente. Porque durante años DC ha tenido un problema. Batman termina absorbiéndolo todo. Todo gira alrededor de Gotham, todo gira alrededor de Bruce, y todo termina sintiéndose como el universo de Batman con ciertos invitados. Pero aquí se está haciendo algo diferente. Lo primero, dejar crecer el mundo. Primero se establece a Superman, a Wonder Woman, la política, la paranoia, el concepto de los metahumanos, y solamente después entra Bruce Wayne. Como si el universo ya estuviera en movimiento antes de que Batman aparezca. Esto hace que su llegada se sienta mucho más importante, y para la película elegida se seguirían los planes que existen actualmente, y es The Brave and the Bold. No estamos hablando de una historia de origen, nada de volver a ver a los padres de Bruce morir, nada de Bruce aprendiendo a ser Batman, no, este Batman ya lleva años operando, ya es una leyenda urbana, ya convirtió Gotham en una guerra personal, ya pasó por múltiples Robins, ya cometió ciertos errores, y justo cuando cree que finalmente tiene control sobre su vida, aparece Damian Wayne. Y esta es la clave de toda la película, porque no sería una historia sobre Batman peleando contra criminales, sería una historia sobre Bruce enfrentándose a sí mismo. Porque Damian representa algo muy peligroso para Bruce, el reflejo de lo que pudo haberse convertido. Un niño criado para matar, violento, frío, entrenado desde nacimiento para sobrevivir. Alguien que ve el mundo como una guerra permanente. Y esto le da a la película un conflicto emocional mucho más fuerte que simplemente salvar a Gotham. Porque Bruce tendría que aprender algo que probablemente nunca aprendió. Cómo llegar a ser un padre. Y aquí es donde la IA toma una decisión muy interesante. Utilizar a la corte de los búhos como el villano. Y sinceramente creo que es el paso perfecto para esta etapa del DCU. Porque no necesitas una amenaza mundial todavía. Necesitas una amenaza que haga sentirse vulnerable a Batman. Y la corte logra exactamente esto. Porque representa algo aterrador para Bruce. La idea de que Gotham nunca le perteneció realmente. Que mientras él pasaba años luchando contra criminales en las calles, había una élite manipulando la ciudad desde las sombras desde hace mucho tiempo. Y esto destruye completamente la ilusión del control que siente Batman. Además, la corte de los búhos encaja perfecto con el tono que ya se viene construyendo en este DCU. Conspiraciones, poder oculto, instituciones corruptas, gente poderosa moviendo el mundo desde atrás del telón, es literalmente lo que vimos con The Question, pero ahora desde Gotham. Y eso hace que el universo empiece a sentirse realmente conectado. En cuanto a casting, aquí hay decisiones también bastante interesantes. Y la primera y la más importante es Brandon Sklenar como Batman. Y en este enfoque parece que encaja perfectamente,
porque necesitas un Bruce Wayne que se sienta experimentado, intimidante, pero todavía relativamente joven. Alguien que pueda cargar con el DCU durante muchos años sin sentirse como un Batman viejo desde el inicio. Y Brandon tiene algo muy importante, y es su presencia física. Además, tiene esa energía seria y contenida que funciona perfecto para ser Bruce Wayne. Y luego tenemos a Walker Scobell como Damian. Y para un Damian que se necesita sentir joven pero también peligroso, es una elección bastante interesante. Porque necesitas creer que este niño realmente fue criado por asesinos. Y Walker ya demostró que puede manejar personajes impulsivos, inteligentes y emocionalmente intensos. Otro punto del casting es a Sadie Sink como Bárbara Gordon. Y aquí me parece que la IA está pensando mucho a largo plazo. Porque Bárbara no funciona solo para Gotham, también funciona para un futuro completo en el DCU. Sabemos que Bárbara tiene muchísimas historias, muchísimo potencial, tanto como Batgirl o como Oracle, y pensar en Sadie Sink para este tipo de papel me parece una elección interesante y muy acertada. Y luego tenemos a Bill Skarsgård como Lincoln March, que honestamente sería una locura. Porque Skarsgård tiene esa capacidad de sentirse humano pero profundamente incómodo al mismo tiempo. Perfecto para alguien ligado a la corte de los búhos. Y sinceramente, Mads Mikkelsen como el líder de la corte suena peligrosísimo. Creo que lo más importante de esta película es cómo termina. Porque la IA no hace que Batman salga diciendo vamos a formar una Justice League. Todavía no. Todo esto nos lleva a que Bruce siga desconfiando del mundo, siga desconfiando de los héroes y sigue creyendo que todo necesita un plan de contingencia. Pero después de enfrentar a la corte empieza a entender algo. Ya no puede operar completamente solo. Y eso es importantísimo, porque el DCU no estaría construyendo a Batman como un héroe perfecto. Lo estaría construyendo como alguien que poco a poco va a ir aprendiendo a confiar en otros. Y una vez que ya introdujo a Batman, la IA toma una decisión que honestamente podría convertirse en el verdadero corazón de todo este DCU. Porque el siguiente proyecto sería World's Finest. Y la fuerza de este proyecto es que aquí se entiende algo muy importante sobre Batman y Superman. La historia nunca ha funcionado cuando se trata de quién ganaría en una pelea. La historia funciona cuando entiendes por qué estos dos personajes se necesitan mutuamente. Porque esta no sería una película de héroes peleando por un malentendido. Sería una película que enfrenta ideologías, sobre dos hombres que quieren salvar el mundo pero que ven al mundo de maneras completamente distintas. La IA plantea que todo empiece con una serie de ataques contra instalaciones de Star Labs, LexCorp y Cord Industries. Y me gusta muchísimo esto, porque inmediatamente convierte la película en algo más detectivesco. Batman investiga desde Gotham, Clark investiga como el periodista del Daily Planet, y Superman intenta resolver el problema como el héroe. Los dos llegan al mismo caso, pero desde perspectivas completamente distintas, y eso es exactamente lo que debería de ser World's Finest. Porque Bruce y Clark no son opuestos, son complementos. Uno confía primero, el otro duda primero, uno cree en la gente y el otro se prepara para cuando la gente falle. Y aquí es donde la IA empieza a entender perfectamente quién es Lex Luthor dentro de este DCU. Porque Lex no se ve a sí mismo como el villano. Él genuinamente cree que Superman presenta un peligro para la humanidad. Y eso lo hace muchísimo más interesante. Especialmente porque el arma que crea es Metallo. Metallo no sería presentado públicamente como un asesino de Superman, sería vendido como un sistema de defensa. Y eso cambia la conversación, porque de repente el mundo empieza a preguntarse algo peligrosísimo. ¿Qué pasa si algún día Superman deja de ser bueno? Y lo más interesante es que Batman entiende este miedo. No porque odie a Clark, no porque quiera destruirlo, sino porque Bruce sabe lo peligroso que puede ser alguien con tanto poder. Y esto convierte a Batman en algo mucho más complejo que un tipo paranoico sin más. Bruce representa la parte del mundo que quiere creer en Superman, pero que también necesita prepararse por si algún día todo llega a salir mal, mientras Clark representa todo lo contrario. La idea de vivir desde el miedo termina creando exactamente los monstruos que intentas evitar, y esta es una base perfecta para construir la relación entre ellos, porque la película no trataría sobre hacerse mejores amigos inmediatamente, trataría sobre aprender a respetarse. Clark entendiendo que Bruce no pelea porque disfrute del control, sino porque ha visto lo peor de la humanidad. Y Bruce entendiendo que probablemente nunca habían encontrado antes a alguien con poder absoluto, y que genuinamente quiera hacer el bien. Esto podría darle al DCU algo que el cine de superhéroes ha perdido muchísimo, y es empezar a armar amistades reales.
Y vamos a hablar un poco del casting porque hay cosas muy fuertes y muy interesantes. Primero, ya sabemos que David Corenswet va a seguir siendo Superman, porque todo este universo literalmente gira alrededor de él. Seguimos con Brandon Sklenar como Batman y honestamente la dinámica visual entre él y Corenswet podría llegar a funcionar perfectamente, porque físicamente se sienten distintos, energéticamente se sienten distintos, pero ambos tienen la presencia del protagonista, y eso es muy importante para World's Finest. Retomamos a Nicholas Hoult como Lex y sinceramente creo que es este tipo de historias donde se podría sacar una versión espectacular del personaje, porque ya vimos un Lex bastante bueno por parte de Nicholas Hoult y aquí podría llegar a no solo estar actuando como loco, sino más como un hombre más racional y le puede llegar a dar muchísimo más miedo. Para Metallo se nos propone a Austin Butler y me parece una decisión bastante interesante, porque Butler tiene algo que funciona perfecto para Corbin, un carisma roto. Puede llegar a sentirse arrogante, puede también sentirse muy vacío y eso encaja perfecto en alguien que literalmente se está transformando en un arma. Pero honestamente lo que creo que es más importante de toda esta película es cómo va a terminar, porque evidentemente Superman y Batman terminan derrotando a Metallo, pero Lex parece ganar algo más importante, la narrativa pública. El mundo empieza a cuestionar a los héroes, los gobiernos empiezan a discutir una regulación y la idea de controlar a metahumanos empieza a crecer. Y aquí es donde todo este nuevo capítulo del DCU empieza a conectarse. Porque Wonder Woman ya nos habló del miedo a los dioses, The Question nos mostraba el lado del miedo político, Batman nos hablaba del miedo al control, y ahora World's Finest convierte este miedo en un debate mundial. Y mientras todo esto ocurre, Bruce y Clark entienden algo importantísimo. Tarde o temprano, estos héroes van a necesitar unirse. Y justo cuando parece que el DCU se está volviendo cada vez más pesado, más paranoico, más político, la IA vuelve a cambiar completamente del tono. Porque el siguiente proyecto va a ser Justice League International. Y honestamente esta me parece una de las decisiones más inteligentes de todo el plan. Porque sí, el universo necesita grandes eventos, necesita tensión, necesita conflictos ideológicos, pero también necesita respirar de cierto tiempo a tiempo. Necesita empezar a encontrar personalidad, necesita héroes que se sientan más humanos, necesita caos y necesita diversión. Y aquí es donde entraría Justice League International. Pero ojo, la IA no lo está planteando solo como un relleno y ya. Eso es lo interesante. Porque aunque el tono sería mucho más ligero, esta sería una serie que sigue construyendo el conflicto central del DCU. La idea que después de todo lo ocurrido con Superman, Batman y el debate de los metahumanos, el mundo decide intentar controlar a los héroes. Y aquí aparece Maxwell Lord otra vez, pero ahora ya no operando desde las sombras, actuando públicamente, impulsando a un equipo de héroes controlables. Y esto me encanta porque básicamente esta serie sería la versión políticamente correcta de la Justice League. Un grupo patrocinado, organizado, lleno de burocracia, de relaciones públicas, de conferencias, de desastres mediáticos y egos chocando constantemente. Y sinceramente esto encaja perfecto con personajes como son Booster Girl, Guy Gardner e incluso hasta Plastic Man. Porque aquí la IA entendió algo muy importante. No todos los héroes deben llegar a sentirse legendarios. Algunos deben llegar a sentirse desastrosos. Esto ayuda muchísimo a que el universo tenga una personalidad. Y además ver esta película justo después de World's Finest me parece un acierto completo. Porque mientras Bruce y Clark empiezan a entender por qué los héroes necesitan confianza, Maxwell Lord está construyendo exactamente lo contrario. Un sistema, una versión segura de los héroes. Héroes que respondan ante gobiernos, ante contactos, ante instituciones y no ante su conciencia. Y ahí está la verdadera función de esta serie, porque poco a poco quiere dejar en claro algo. Maxwell Lord no quiere destruir a los héroes, quiere controlarlos, y eso lo vuelve peligroso, especialmente porque el mundo probablemente apoyaría algo así. Porque siendo honestos, si tú fueras un ciudadano común dentro de este universo de DC, ¿qué te haría sentir más seguro? ¿Una liga independiente llena de dioses y metahumanos? ¿O un grupo supervisado oficialmente? Este conflicto ideológico es brutal. Y además me encanta el tono que está planteando aquí la IA, porque hay que imaginarse este tipo de mezcla, héroes totalmente incompetentes públicamente, misiones saliendo mal, egos gigantes, comedia, pero debajo de todo esto una ascensión constante de una manipulación política, como si Maxwell estaría utilizando esta liga internacional para controlar cómo el mundo percibe a los héroes. Ahora, hablemos del equipo, porque aquí hay muchísimo potencial. Primero tenemos a Nathan Fillion regresando como Guy Gardner, que ya sabemos que funciona perfecto para este tipo de energía caótica.
Literalmente parece nacido para un proyecto así. Luego tendremos el regreso de Xolo Maridueña como Blue Beetle, que creo que necesita algo como esto para poder introducirse de lleno a este nuevo universo de DC, porque Jaime Reyes funciona muchísimo mejor cuando interactúa con otros héroes. Y además, como ya lo dije, ayuda a conectar Blue Beetle más profundamente con el DCU principal. Después tienes a Kumail Nanjiani como Booster Gold. Y honestamente me parece que esto es lo que mejor podría funcionar de todo esto que se está proponiendo. Porque Booster necesita sentirse encantador pero también ligeramente insoportable. Alguien que constantemente quiere atención pero que poco a poco termina convirtiéndose en un héroe de verdad. También tenemos el regreso de Lakeith Stanfield como Mr. Terrific y la posibilidad de aquí ver en algunos capítulos a Plastic Man. Sinceramente me gusta muchísimo que la IA utilice esta serie para seguir desarrollando a Maxwell Lord, porque mientras otros proyectos construyen héroes, esta serie construiría el sistema que eventualmente intentaría controlar. Y al final, Justice League International serviría para dejar una película muy importante dentro del DCU. Si los héroes realmente van a convertirse en símbolos globales, ¿quién decide cómo deben actuar? Y una vez que terminamos de hablar del lado político de la Tierra, la IA finalmente decide mirar hacia el espacio. Y aquí se vuelve a tomar una decisión muy inteligente: alejarse de Darkseid lo más posible. Sinceramente, creo que esto demuestra que entendió perfectamente el problema de muchos universos compartidos modernos. Todo quiere hacerse muy acelerado. Todos quieren llegar inmediatamente al villano más grande, al apocalipsis, al fin del universo. Pero aquí no. Aquí el siguiente paso sería Green Lantern Black Stars. Y este podría ser el proyecto que realmente haga sentir enorme al DCU. Porque hasta este punto todo sigue conectado principalmente con la Tierra. Sí, ya vimos magia, ya vimos metahumanos, ya vimos conspiraciones, pero ahora se nos quiere dejar claro algo. El universo es muchísimo más grande que lo que los héroes lo imaginan. Y aquí la IA vuelve a tomar una de las decisiones: no poner a Hal Jordan como el centro de esta historia. John Stewart va a ser su centro de la historia. El DCU lo quiere construir como de uno de los pilares de su universo. Y esta película serviría exactamente para esto. La historia plantearía que después de Lanterns, John ya es parte activa de los Green Lantern Corps, pero ahora enfrenta algo muchísimo más complicado que simplemente detener criminales espaciales: una crisis ideológica, porque varias civilizaciones empiezan a perder la confianza en los Lanterns. Esto conecta perfecto con todo lo que viene construyendo este DCU. Otra vez el mismo tema: el miedo, la autoridad y el control. Y los Green Lanterns empiezan a ser vistos no como protectores, sino como policías de un sistema viejo. Una fuerza que decide quién tiene el poder y quién no. Y ahí es donde aparece nuestro antagonista, Siniestro. Y sinceramente, esta podría ser una de las versiones más interesantes del personaje en el live action. Porque la IA no lo plantea como un villano clásico. Lo plantea como alguien que cree que el universo necesita un orden, y aunque este orden tenga que imponerse mediante miedo. Y eso es perfecto, porque conecta directamente con Lex utilizando el miedo político, Maxwell Lord utilizando el miedo social, Batman luchando contra su propio miedo personal y ahora Siniestro convirtiendo el miedo en la filosofía cósmica. Literalmente todo este capítulo del DCU giró alrededor de la misma idea temática, y eso le da una cohesión a todo. Además me gusta muchísimo la idea de los Black Star, porque permite que la película no se sienta como Green Lantern contra un villano espacial genérico. Se siente como la guerra de ideología dentro del cosmos, esperanza contra el control, libertad contra la autoridad. Y justo en medio de todo esto estaría John Stewart, que creo que es probablemente el personaje perfecto para cargar con este conflicto. Porque John siempre ha sido uno de los Lanterns más humanos, más disciplinado, más terrenal y más consciente del peso de la responsabilidad. Mientras Hal siempre ha representado al aventurero, John representa al hombre que quiere entender las consecuencias. Y esto podría llegar a ser muy importante para el futuro de la liga, especialmente porque esta película podría dejar algo en claro. Si incluso el Green Lantern Corps puede corromperse, entonces ninguna institución es perfecta. Vamos a hablar de nuevo del casting. Aquí hay decisiones bastante fuertes igual. Vamos a mantener a Aaron Pierre como John Stewart, porque sabemos que tiene exactamente lo que necesita el personaje: presencia, calma y autoridad. Y además puede llegar a sentirse heroico sin necesidad de exagerar. Kyle Chandler se mantiene como Green Lantern Hal Jordan, y vamos a hablar de Siniestro, porque lo que aquí está proponiendo es a Alexander Skarsgård. Y me parece peligroso, porque Skarsgård tiene una presencia muy fría, muy elegante, muy dominante. Literalmente podría llegar a sentirse como alguien capaz de liderar sectores completos del universo solo entrando en una habitación. Y eso es exactamente lo que necesita un Siniestro. Pero creo que de las mejores decisiones que toma aquí la IA es cómo termina su película.
porque va a evitar otra vez el fanservice fácil. Nada de revelar un Darkseid sentado en una silla, nada de una gran amenaza que viene. No, la película simplemente deja en claro que existen zonas del cosmos donde ni siquiera los Green Lanterns quieren entrar, porque convierte el universo en algo desconocido, inestable, antiguo, como si la Tierra apenas estuviera empezando a entender dónde existe realmente. Y eso prepara perfecto el terreno para un gran evento final, porque mientras la humanidad sigue discutiendo si debe de confiar en Superman, el universo entero ya empezó a mirar hacia la Tierra. Y finalmente hemos llegado al proyecto que conecta absolutamente todo, este primer gran evento del DCU, Justice League New Frontier. Y aquí es donde creo que realmente entiendes cuál era el plan completo desde un inicio. Porque esta película no trata sobre destruir el multiverso, no trata sobre viajes en el tiempo, no trata sobre un feel de la realidad. Trata sobre algo mucho más importante. ¿Por qué la Justice League debe de existir? Y eso me parece una decisión brillantísima. La IA evita el error más común de los universos compartidos: intentar hacer el evento más grande posible antes de construir emocionalmente a los héroes. Aquí no. Aquí el evento nace directamente de todo lo que el DCU ya venía construyendo. El miedo hacia los metahumanos, la desconfianza, la regulación, la política, la paranoia, la idea de que la humanidad está entrando en una nueva etapa evolutiva. Y aquí es donde entra The Sentry. Esta es una decisión que me encanta muchísimo, porque otra vez estamos evitando utilizar a Darkseid demasiado pronto. En lugar de eso, estamos eligiendo una amenaza mucho más interesante para una primera película de la Liga. Una entidad antigua de la Tierra, una fuerza prehistórica, casi mitológica. Algo que despierta porque percibe que la humanidad se está volviendo peligrosa. Y eso conecta perfectamente con el tema central del DCU, porque The Sentry no ve a los héroes como salvadores, los ve como una señal de que la humanidad ya cruzó un límite, que los metahumanos, los alienígenas, los dioses están alterando el equilibrio natural del planeta. Y esto convierte el conflicto en algo muchísimo más interesante que un simple héroe contra un monstruo gigante. Porque mientras la amenaza crece, el mundo sigue dividido. Algunas personas creen que los héroes son la única esperanza, otros creen que literalmente son la razón de este desastre. Y aquí es donde todo explota, porque Superman, Batman, Wonder Woman, Jon Stewart, todos llegan a este evento todavía desconfiando entre sí. La Liga no existe todavía, y esto me encanta porque la película no empezaría con un equipo unido haciendo poses heroicas. Empezaría con héroes separados respondiendo a crisis distintas, intentando resolver el problema desde sus propias perspectivas. Y esto hace muchísimo más poderosa una eventual unión, porque la Liga no nacería como una organización gubernamental, nacería como una decisión moral. La comprensión de que el mundo ya es demasiado grande y demasiado peligroso para poder enfrentarlo solo. Y aquí es donde está la verdadera fuerza de todo este plan. La Justice League no debe de sentirse como los Avengers de DC. Debe de sentirse como el momento donde los símbolos más importantes del mundo deben de empezar a confiar entre ellos. Ahora, hablemos de la animación porque honestamente me gusta muchísimo. Primero, David Corenswet como Superman, siendo el corazón emocional del equipo, me parece perfecto, porque todo este universo literalmente fue construido alrededor de cómo el mundo reacciona a él. Luego tenemos a Brandon Sklenar como Batman, y sinceramente me gusta muchísimo porque aquí Bruce funciona más como estratega que como un protagonista absoluto. Tenemos a Adria Arjona como Wonder Woman para el lado mitológico, Jon Stewart para aportar la escala cósmica, Hawkgirl para aportar experiencia guerrera, Mr. Terrific para aportar inteligencia y humanidad, y por último Supergirl. Y honestamente creo que meter a Kara aquí podría ser una de las mejores decisiones del proyecto, porque mientras Clark representa esperanza controlada, Kara representa algo mucho más emocional, más impredecible, más explosivo, más vulnerable, y eso le da una dinámica muy interesante a la liga. Además me gusta muchísimo que Mr. Terrific forme parte del equipo principal, porque eso diferencia a la liga de versiones anteriores. No todo gira alrededor de fuerza bruta, también gira alrededor de ciencia, de estrategia, de ingenio, y sinceramente esto encaja perfectamente con el tono que James Gunn suele manejar. Pero creo que aquí lo más importante es el clímax, porque la IA entiende que la batalla no es solo lo verdaderamente importante. Lo importante aquí es el momento donde todos estos héroes deciden confiar el uno en el otro. Batman en Superman, Diana en la humanidad, Jon en la Tierra, todos entendiendo que separados solo son individuos poderosos, pero juntos pueden representar algo mucho más grande. Y eso es exactamente lo que debería de ser este nacimiento de la Justice League. El final que se propone aquí también es muy inteligente, porque sí, la Liga salva al mundo, pero el miedo no desaparece. La gente lo celebra, pero también les teme. Lex empieza a radicalizarse todavía más,
Maxwell Lord pierde parte del control político del relato, y el universo exterior empieza a notar algo peligrosísimo. La Tierra sobrevivió a algo imposible, y eso deja al DCU en una posición perfecta, porque ahora sí ya puedes empezar a pensar en cosas más grandes. La Legión de Doom, nuevos dioses, una crisis, incluso Darkseid eventualmente. Pero ahora sí con una base emocional real, porque antes de llevar al universo al apocalipsis, primero construiste la razón por la que vale la pena salvarlo. Y honestamente, después de ver todo este plan, hay algo que me ha sorprendido muchísimo. La IA no intentó construir un DCU más grande, intentó construir lo más coherente posible. Y creo que esta es la diferencia más importante, porque muchos universos compartidos modernos viven obsesionados con el siguiente cameo, el siguiente villano, la siguiente gran película. Pero aquí todo está girando alrededor de una misma idea, el miedo hacia los héroes. Wonder Woman explora el miedo a los dioses, The Question explora el miedo político, Batman explora el miedo al control, World's Finest explora el miedo al poder absoluto, Green Lantern explora el miedo convertido en sistema y Justice League explora lo que pasa cuando el mundo tiene que decidir si confía o no en sus símbolos. Y eso hace que todo se sienta conectado, no solo narrativamente, temáticamente. Y creo que eso es exactamente lo que necesita DC. Un universo donde cada proyecto tenga una identidad propia, pero todos estén conectando hacia algo más grande. Ahora, ¿esto sería lo que haría yo exactamente en este DCU? No completamente. Hay castings que cambiaría, hay personajes que probablemente introduciría antes, hay historias que todavía me guardaría para más adelante, hay personajes que me parece que hacen falta, pero honestamente hay historias aquí que funcionan demasiado bien, especialmente porque entienden algo importantísimo sobre DC. Este universo no funciona cuando intentan copiar a Marvel. Funciona cuando abrazan lo que hacen diferente, la mitología, la política, la filosofía, los símbolos y esa sensación de que estos héroes representan algo más grande que ellos. Y si James Gunn logra capturar aunque sea parte de esto, el futuro de DC podría ser algo mucho más interesante de lo que todos están creyendo allá afuera. Pero ahora quiero saber algo. ¿Qué proyecto fue el que más les gustó? ¿Qué cambiarían? ¿Qué castearían ustedes? ¿Y cuál creen que debería ser realmente el primer gran evento del DCU? Si te gustó este video, déjamelo saber en los comentarios. También déjame saber si quieres saber qué es lo que yo realmente haría. Porque si algo me quedó claro hoy es que construir el universo cinematográfico de DC es muchísimo más complicado que juntar solo héroes en una pantalla. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir viendo más contenido como este. Y esto fue Mike's Basement.